Bienvenida. Hoy nos adentramos en una pieza legislativa clave, una que define cómo funciona la maquinaria administrativa en España, la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Nuestra fuente es el texto consolidado oficial, directo del BOE. Hola. Sí, una ley fundamental. El objetivo de hoy no es solo, digamos, enumerar artículos, sino captar la esencia de esta ley. Buscamos entender cómo cambió las reglas del juego en la relación entre administraciones, ciudadanos y empresas. ¿Qué transformaciones trajo y por qué son importantes? Exacto. Es que esta ley fue un pilar, uno de los dos pilares de la reforma administrativa de 2015. Su gran meta era unificar y, sobre todo, modernizar cómo actúa la administración. Claro. Veníamos de una etapa con normas dispersas, como la Ley 3090 y 92, y una necesidad creciente de integrar de verdad la administración electrónica, que ya se había introducido años antes con la Ley 11/2007. Que ya tocaba, ¿no? Sí, ya tocaba. El preámbulo de la propia ley lo dice claro. Se buscaba más eficiencia, agilidad, transparencia, y seguridad jurídica, simplificando trámites y eliminando duplicidades. Se centra, digamos, en la relación de la administración hacia afuera, con la sociedad. De acuerdo. Pues empecemos por lo básico. ¿Quiénes son los protagonistas en estos procedimientos según la ley? ¿A quién considera interesado? Pues mira, el concepto de interesado es bastante amplio, y eso es importante. No es solo quien inicia un trámite porque tiene un derecho directo, ¿sabes? Ajá. También lo es cualquiera cuyos derechos o intereses legítimos puedan verse afectados por la decisión final, aunque no haya empezado el proceso. Incluso alguien con un interés legítimo puede personarse más tarde, antes de que se resuelva. Ah, vale. Y la capacidad para actuar, fíjate, se reconoce no solo a personas físicas o jurídicas, lo típico, sino también a colectivos como grupos de afectados o entidades sin personalidad jurídica, si una ley específica lo permite. O sea, es flexible en ese sentido. ¿Entendido? ¿Y si alguien no puede o no quiere actuar directamente, puede hacerlo a través de un representante? Sí, claro. La representación está claramente contemplada en el artículo 5 y se puede acreditar de varias formas válidas legalmente. Por ejemplo. Pues una interesante es el apoderamiento apud acta, que puede hacerse tanto presencialmente como por vía electrónica. Pero la clave aquí yo creo es la apuesta por los registros electrónicos de apoderamientos. ¿Los registros electrónicos? Sí, el artículo 6. Cada administración debe tener el suyo o usar el estatal, el de la AGE. La gran ventaja es que estos registros son interoperables entre sí y con otros importantes como los mercantiles o los de la propiedad. Vale. Eso facilita enormemente comprobar si alguien tiene poder para actuar en nombre de otro. Simplifica mucho las cosas, vamos. Ya me imagino. Y eso nos lleva directamente a uno de los grandes titulares de esta ley, la administración electrónica. ¿Cómo se articula esa relación digital obligatoria? Es, sin duda, uno de los cambios más profundos. El artículo 14 establece una obligación clara para ciertos colectivos de relacionarse electrónicamente con la administración. ¿Para quiénes exactamente? Pues hablamos de personas jurídicas, empresas, asociaciones, fundaciones, entidades sin personalidad como comunidades de bienes, tantos de otros que ya estén obligados, y empleados públicos para sus propios trámites como empleados. Para ellos el canal digital es la norma. No hay opción. Pero, ¿y el ciudadano de a pie, la persona física, también está obligada? Porque eso genera a veces confusión. Ahí está la diferencia crucial. Para las personas físicas la regla general es el derecho a elegir, lo dice el 14.1. Pueden optar por comunicarse electrónicamente o no, y pueden cambiar de opinión. Ah, eso es importante. Sí, es fundamental para no crear una brecha digital forzada. Sin embargo, ojo, la ley deja una puerta abierta en el 14.3. ¿Cuál? Dice que, reglamentariamente, se podría obligar a ciertos colectivos de personas físicas si se demuestra que por su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, tienen acceso y disponibilidad garantizados a los medios electrónicos. O sea que podrían obligar, por ejemplo, a autónomos para ciertos trámites, aunque sean personas físicas. Podría ser, si se justifica bien esa capacidad y acceso. Es un equilibrio delicado entre modernización y accesibilidad, ¿no? Sí, desde luego. Hablando de medios electrónicos, ¿cómo nos identificamos o firmamos? Que a veces parece un mundo. Los certificados CLIAT B. Bueno, la ley intenta simplificar esto, distinguiendo entre identificación y firma en los artículos 9 y 10. Para la mayoría de trámites, basta con identificarse, es decir,
acreditar quién eres. ¿Y cómo? Se admiten varios sistemas. Los certificados electrónicos cualificados, claro, el DNI, pero también sistemas más sencillos como clave PIN o clave permanente, que se basan en claves concertadas, u otros que las administraciones validen siempre que haya un registro previo y seguro, como dice el 9.2c. Vale, eso para identificarse. ¿Y la firma? La firma electrónica, que digamos que es el equivalente digital a la firma manuscrita. Solo se exige obligatoriamente para actos más formales o decisivos. El artículo 11.2 lo lista. ¿Cómo cuáles? Pues presentar solicitudes, declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos. Ahí sí necesitas una firma electrónica reconocida. No hace falta firmar cada comunicación o consulta. Entiendo. ¿Se reserva para lo más importante? Exacto. Y es vital que estos sistemas sean compatibles con el reglamento EIDAS de la UE, que busca precisamente eso, un estándar europeo para la identificación y firma electrónica. Y otro punto importante del artículo 12, la Administración tiene el deber de asistir a quienes no están obligados a usar medios electrónicos, pero quieren hacerlo y necesitan ayuda. Ah, mira qué bien. Incluso prevé que un funcionario habilitado pueda identificar o firmar por un ciudadano si éste no tiene medios y da su consentimiento expreso. Se busca facilitar, no excluir, aunque bueno, la práctica a veces. La práctica ya es otra historia, claro. Vale, hemos visto quién participa y cómo, sobre todo electrónicamente. Ahora, metámonos en el procedimiento en sí. ¿Qué derechos básicos protege la ley para las personas que se relacionan con la Administración? El artículo 13, ¿no? Sí, el artículo 13 enumera derechos generales. Algunos son casi de sentido común, pero está bien tenerlos por escrito. Como por ejemplo. Pues poder comunicarte a través de un punto de acceso general electrónico, esa ventanilla única digital, recibir ayuda para usar esos medios electrónicos, como decíamos, usar lenguas cooficiales donde corresponda según el artículo 15, acceder a información pública, aquí remite a la ley de transparencia, ser tratado con respeto y deferencia, claro, exigir responsabilidades si algo va mal y, bueno, usar los medios de identificación y firma y la protección de datos personales, por supuesto. Y ya dentro de un trámite concreto de un expediente, ¿qué garantías adicionales existen? Hablabas del artículo 53. Exacto. El 53 detalla derechos específicos del procedimiento. Cosas como saber en qué estado está tu trámite, que te digan cuál es el órgano competente y quién es el responsable del expediente, conocer el sentido del silencio administrativo si no contestan a tiempo. Eso del silencio es clave. Luego volvemos. Sí. Y dos que me parecen especialmente relevantes por su impacto práctico, o al menos el que deberían tener. ¿Cuáles? El derecho a acceder y obtener copia de todos los documentos de tu expediente, que para los usuarios electrónicos, dice la ley, deberían estar disponibles en el punto de acceso general. La carpeta ciudadana y esas cosas. Algo así. Y sobre todo el derecho a no tener que presentar documentos que la Administración ya tiene en su poder o que ha elaborado ella misma. El famoso derecho a no aportar. Artículos 53.d y 28.2. Ese es el santo grial. Que no te pidan la fotocopia del DNI si ya lo tienen, o el título universitario si ya consta. Exacto. Esto, que suena tan lógico, es un cambio enorme que busca eliminar burocracia innecesaria. Aunque bueno, su implementación efectiva sigue siendo un reto, digamos. A veces cuesta que se aplique de verdad. Ya, me consta. Ese punto de no representar papeles es clave. Y por el lado de la Administración, ¿cuál dirías que es obligación fundamental en cualquier procedimiento? Sin lugar a dudas, la obligación de dictar una resolución expresa y notificarla. Lo dice el artículo 21. Esto se aplica a todos los procedimientos. Se inician como se inician. La Administración tiene que pronunciarse formalmente. No puede dejar las cosas en el aire. Y tiene un tiempo límite para hacerlo. ¿Qué ocurre si se pasa el plazo? Sí, claro, hay plazos máximos. Lo normal es que lo fije la norma específica de cada procedimiento. ¿Y si no lo fija? Si la norma no dice nada, el plazo general es de 3 meses. Y en ningún caso el plazo que fije la norma puede exceder los 6 meses, salvo que una ley con rango de ley o una norma europea digan expresamente otra cosa. ¿Vale? 3 o 6 meses como mucho, por regla general. ¿Y si se les pasa el arroz? ¿Si vence el plazo y no han notificado nada? Pues entonces entra en juego el famoso silencio administrativo, regulado en los artículos 24 y 25. A ver, explícanos eso del silencio. ¿Siempre es negativo? No, no siempre. Y aquí la ley establece una regla general interesante para los trámites iniciados por el ciudadano a solicitud del interesado, artículo 24. Si la Administración calla, se entiende que ha dicho sí.
Es el silencio positivo, estimatorio. Anda, o sea que si pido algo y no contestan en plazo, me lo han concedido. En principio, sí. Esa es la regla general. Pero ojo, hay excepciones muy importantes, donde el silencio significa no. Es decir, es negativo o desestimatorio. La letra pequeña. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues son casos importantes, claro. Por ejemplo, procedimientos relativos al derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación implicaría transferir al solicitante facultades sobre el dominio público o el servicio público, los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente, los de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Indemnizaciones no. Eso es. Y muy importantemente, los procedimientos de impugnación de actos, o sea, los recursos, y los de revisión de oficio iniciados por los interesados. Ahí el silencio siempre es negativo. Entiendo. La lógica es no conceder automáticamente cosas de gran impacto o que reviertan decisiones previas solo por el paso del tiempo. Exacto. Hay un matiz curioso con el recurso de alzada. Si lo pones contra una desestimación por silencio previo y el órgano que resuelve la alzada tampoco contesta en plazo, ese recurso de alzada se entiende estimado, salvo que trate de las materias que siempre tienen silencio negativo, claro. ¡Qué lío! Pero interesante. ¿Y si es la Administración la que inicia el procedimiento de oficio? Por ejemplo, una inspección, una sanción, artículo 25. Ahí la regla del silencio es diferente. Si el procedimiento iniciado de oficio pudiera acabar reconociendo o constituyendo un derecho u otra situación favorable para el ciudadano, el silencio es negativo, desestimatoria. Vale. Pero si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse un efecto desfavorable, como los sancionadores o los de intervención susceptibles de producir efectos de gravamen, el silencio produce la caducidad del procedimiento. ¿Caducidad? ¿Qué significa eso? Que el procedimiento muere, se archiva por el paso del tiempo. La Administración pierde la posibilidad de sancionar o imponer esa carga en ese procedimiento concreto. Se evita así que una posible sanción quede ahí pendiente indefinidamente. Entendido. Vale, cambiemos un poco de tercio. De forma resumida, ¿cuáles son las grandes etapas o fases de un procedimiento administrativo común? Pues básicamente podemos hablar de 4 fases principales, aunque la ley las agrupó un poco distinto en títulos. Primero, la iniciación, artículo 54 y siguientes, que puede ser a solicitud del interesado o de oficio por la propia Administración. Vale, el arranque. Luego viene la ordenación del procedimiento, artículo 70-74, donde se impulsa el trámite, se acumulan expedientes si hace falta y, muy importante, se forma el expediente administrativo, que el artículo 70 insiste en que debe ser electrónico. La organización interna, digamos. Eso es. La fase central, la más larga normalmente, es la instrucción, artículo 75-83. Aquí es donde se hacen todas las actuaciones para determinar los hechos y los fundamentos de la decisión. ¿Qué tipo de actuaciones? Pues presentar alegaciones, proponer y practicar pruebas si son necesarias, pedir informes a otros órganos, algunos obligatorios, otros no, y muy importante, la participación de los interesados. ¿Cómo participan? Sobre todo a través del trámite de audiencia, artículo 82, que se da normalmente justo antes de redactar la propuesta de resolución. Permite al interesado ver todo el expediente y decir la suya antes de la decisión final. También puede haber un trámite de información pública, artículo 83, para que opine cualquiera. Entiendo. ¿Y la última fase? La terminación, artículos 84-95. Lo normal y deseable es que sea con una resolución expresa, motivada, que decide sobre el fondo del asunto. Pero también puede acabar de otras formas, por desistimiento del interesado, por renuncia a su derecho, por la declaración de caducidad que comentamos antes, o por una imposibilidad material sobrevenida. Vale. Inicio, ordenación, instrucción y terminación. Y existen atajos, formas de que esto vaya más rápido si el asunto es urgente o sencillo. Sí, la ley prevé 2 mecanismos principales para agilizar. Por un lado, la tramitación de urgencia, artículo 33. Se puede acordar de oficio o a petición del interesado cuando razones de interés público lo aconsejen. El efecto principal es que los plazos se reducen a la mitad. ¿A la mitad? No está mal. No, pero ojo, no se reducen los plazos para presentar solicitudes ni para interponer recursos. Ah, vale. ¿Y el otro mecanismo? Es la tramitación simplificada del procedimiento, artículo 96. Es muy útil y está pensada para casos que tengan razones de interés público o que no revistan especial complejidad. ¿Y cómo funciona?
Pues busca resolver en solo 30 días desde que se notifica el acuerdo de tramitación simplificada. Tiene unos trámites muy tasados y ágiles. Inicio, subsanación si hace falta, alegaciones al principio, trámite de audiencia solo si la resolución va a ser desfavorable, pedir los informes que sean estrictamente necesarios, como el del Consejo de Estado si es preceptivo, y la resolución. 30 días suena muy bien. Sí, pero tiene una pega. Si durante la tramitación simplificada se ve que es necesario hacer algún trámite que no está previsto en esa lista cerrada, por ejemplo una prueba compleja, entonces hay que pasar obligatoriamente a la tramitación ordinaria. Entiendo, es para casos realmente sencillos. Eso es. Vale, una vez terminado el procedimiento, sea ordinario o simplificado, la Administración emite su decisión final, el acto administrativo. ¿Qué requisitos debe cumplir ese acto para ser válido? Bueno, pues lo primero, debe dictarlo el órgano que sea competente para ello, y siguiendo el procedimiento legalmente establecido, artículo 34. El contenido tiene que ajustarse a derecho, ser determinado o determinable, y adecuado a los fines que persigue la norma, artículo 34. ¿Y la forma importa? Sí, se producen por escrito, y como norma general ya, a través de medios electrónicos, artículo 36. Y algo fundamental que ya hemos rozado es la motivación, artículo 35. ¿Cuándo hay que motivar? Siempre. Criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los acuerdos de suspensión de actos, la adopción de medidas provisionales, el rechazo de pruebas propuestas, en fin, siempre que la decisión no sea casi automática o afecte negativamente al interesado, hay que explicar el porqué. No vale un sí o un no, sin más. Es una garantía importante. Desde luego. Y estos actos se presumen válidos, artículo 39, y son ejecutivos, artículo 38, es decir, la Administración puede hacerlos cumplir forzosamente si es necesario, aunque eso ya nos llevaría a otra parte de la ley, la ejecución forzosa. Vale. ¿Y cómo se asegura la Administración de que el interesado se entera oficialmente de ese acto? La notificación parece crítica aquí. Absolutamente crítica. La notificación es esencial para que el acto despliegue plenos efectos frente al interesado y para que empiecen a contar los plazos para recurrir. El artículo 40 dice que toda notificación debe cursarse en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. ¿Y qué debe contener? Debe incluir el texto íntegro de la resolución, indicar si pone fin o no a la vía administrativa, o sea, si se puede ir directo a los tribunales o hay que poner antes un recurso administrativo, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo. Si falta algo de esto, la notificación puede ser defectuosa. Y la ley impulsa claramente la notificación electrónica, ¿verdad? Sobre todo para algunos. Clarísimamente. El artículo 41 dice que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y en todo caso cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Los del artículo 14.2 que mencionamos antes, empresas profesionales. ¿Y cómo funciona esa notificación electrónica en la práctica? ¿Te llega un email? No exactamente el acto en sí, al email. Normalmente se realiza mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración correspondiente o a través de la Dirección Electrónica Habilitada Única, DEU, que funciona como un buzón electrónico seguro y centralizado del Estado. Ajá, la DEU. La notificación se considera practicada en el momento en que el interesado o su representante debidamente identificado accede a su contenido. Y aquí hay una regla importante, en el artículo 43.2. Si la notificación es obligatoria por vía electrónica o el interesado la eligió voluntariamente, y transcurren 10 días naturales desde que se puso a disposición en la sede o en la DEUF, sin que el interesado acceda a ella, ¿Qué pasa? se entiende que la notificación ha sido rechazada, salvo que se demuestre que era imposible acceder por problemas técnicos. Y una vez rechazada, se tiene por efectuado el trámite y se continúa el procedimiento. O sea que hay que estar pendiente del buzón electrónico. Hay que estar pendiente, sí. Para ayudar, la Administración suele enviar un aviso, esto es importante, un aviso, no la notificación en sí, al correo electrónico o al dispositivo móvil, SMS, que el interesado haya comunicado. Ese aviso te dice, oiga, tiene una notificación pendiente en su buzón electrónico. Ah, vale. Pero ojo, el artículo 41.6 lo deja claro. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida si se ha puesto correctamente a disposición en la sede o en la DEU. El aviso es una cortesía, no un requisito legal. Entendido. ¿Y si la notificación electrónica no aplica porque es una persona física no obligada y que no la ha elegido? ¿O si por alguna razón falla?
Entonces se acude a los medios no electrónicos, artículo 42, principalmente la notificación en papel entregada en el domicilio del interesado, si tras 2 intentos en días y horas distintas, con una diferencia mínima de 3 horas entre ellos, no se puede entregar, se deja un aviso para que pase a recogerla por la oficina de correos o la dependencia administrativa correspondiente. ¿Y si ni así se le localiza? Si el interesado es desconocido, se ignora el lugar de notificación o, intentada esta, no se hubiese podido practicar, entonces la notificación se hace por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, BOE, según el artículo 44. Previamente, se puede publicar también en el tablón de edictos del ayuntamiento o en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma o provincia, pero la publicación en el BOE es la que determina la fecha de notificación a efectos legales en estos casos de notificación edictal. Vale, queda claro el tema de la notificación. Ahora, ¿qué pasa si un acto administrativo tiene defectos, si es ilegal? ¿Se puede anular sin más? No exactamente sin más, pero sí se puede anular. La ley distingue 2 niveles de invalidez, según la gravedad del vicio. Está en la nulidad de pleno derecho, artículo 47, y la anulabilidad, artículo 48. ¿Cuál es la diferencia? La nulidad de pleno derecho es para los vicios más graves, los que hacen que el acto sea radicalmente contrario a derecho desde su origen. El artículo 47 enumera las causas: si lesiona derechos y libertades fundamentales, si lo dicta un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, si tiene un contenido imposible, si es constitutivo de infracción penal o se dicta como consecuencia de esta. Vicios muy guardos. Sí, también si se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas con las reglas esenciales para formar la voluntad de los órganos colegiados, o los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento, por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para ello, y cualquier otro que se establezca expresamente en una ley. Estos actos nulos no producen efecto alguno y no pueden ser convalidados. ¿Y la anulabilidad? La anulabilidad, artículo 48, es, digamos, la regla general para el resto de infracciones del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, cuando se usa una potestad administrativa para un fin distinto de aquel para el que fue conferida. Un acto anulable sí produce efectos mientras no sea anulado, y además puede ser convalidado por la Administración si se subsanan los vicios. ¿Y los defectos de forma? ¿Un error al escribir una fecha, por ejemplo? Si no, no pasa nada o se puede subsanar fácilmente. Vale, nulo o anulable. ¿Y si un interesado no está de acuerdo con un acto, o incluso la propia administración se da cuenta de que metió la pata, cómo se puede revisar ese acto una vez dictado? Hay 2 grandes vías de revisión. Primero, la revisión por la propia Administración, lo que se llama revisión de oficio, artículos 106 a 111. ¿En qué consiste? Pues la Administración puede, por iniciativa propia o a solicitud de alguien, revisar sus propios actos. Puede declarar la nulidad de los actos que sean nulos de pleno derecho en cualquier momento, aunque necesita un dictamen favorable previo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente. ¿Y los anulables? Para los actos anulables que sean favorables al interesado, la cosa cambia. La Administración no puede anularlos directamente si ya ha pasado el plazo para recurrirlos. Lo que puede hacer es declararlos lesivos para el interés público. Tiene 4 años desde que se dictó el acto para hacerlo, y esa declaración de lesividad es un requisito para poder luego impugnar ese acto ante los tribunales de lo contencioso administrativo. También puede revocar actos desfavorables o de gravamen, si no son firmes y no perjudica a terceros, o rectificar errores materiales o aritméticos. Entiendo. Esa es la vía de la propia administración. ¿Y la del ciudadano? La segunda vía, y la más común para el ciudadano disconforme, son los recursos administrativos, artículos 112 a 126, que se interponen contra los actos que no le parecen correctos. ¿Cuáles son los principales? Hay 3 fundamentales. Primero, el recurso de alzada, artículo 121-122. Este se interpone contra actos que no ponen fin a la vía administrativa, o sea que todavía hay un superior jerárquico por encima. Se presenta ante el órgano superior de quien dictó el acto o ante este mismo para que lo eleve. Tienes 1 mes si el acto fue expreso o 3 meses si fue por silencio negativo. Y tienen 3 meses para resolverlo. Si no resuelven, se aplica lo que dijimos del silencio. Vale, alzada para los actos intermedios. ¿Y si el acto ya agota la vía administrativa? Entonces, antes de ir a los tribunales puedes interponer, si quieres, por eso se llama potestativo, el recurso de reposición. Artículos 123-124. Este se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto. Tienes 1 mes para ponerlo si el acto es expreso y tienen 1 mes para resolverlo.
Si no contestan en un mes, se entiende desestimado y ya puedes ir al contencioso. O puedes saltártelo e ir directamente al contencioso sin poner la reposición. Entendido. ¿Y el tercero? Es el recurso extraordinario de revisión, artículos 125-126. Este es diferente porque se interpone contra actos que ya son firmes, que ya no se podían recurrir por alzada o reposición. Solo cabe por unas causas muy tasadas y graves que aparecen después de que el acto sea firme. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, que al dictarlo se incurrió en un error de hecho evidente que resulta de los propios documentos del expediente, que aparezcan después documentos esenciales que demuestren el error, que se declare en sentencia judicial firme que el acto se dictó basándose en documentos o testimonios falsos, o que se dicte en virtud de una sentencia judicial firme por prevaricación, cohecho u otro delito relacionado con la decisión. Los plazos para interponerlo dependen de la causa. Es bastante excepcional, entonces. Muy excepcional, sí. Y como dato que menciona el preámbulo, apartado V, esta ley de 2015 aprovechó para suprimir las antiguas reclamaciones previas a la vía judicial, civil y laboral, que existían antes y se consideraban un trámite bastante inútil y dilatorio. Mejor así. Vale, pues para ir cerrando, esta ley no solo regula cómo la Administración dicta actos para casos concretos, sino que también dedica una parte importante a cómo se elaboran las propias normas, los reglamentos y las leyes que luego aplicará, ¿verdad? El título 6. Efectivamente, el título 6 es muy relevante porque intenta mejorar la calidad de la producción normativa. Establece principios claros para la elaboración de leyes y reglamentos por parte de las administraciones públicas. Destaca, sobre todo, el artículo 129 con los llamados principios de buena regulación. Buena regulación. ¿Qué significa eso? Pues que toda iniciativa normativa, leyes del gobierno, reglamentos, debe justificarse y ajustarse a 6 principios. Necesidad y eficacia. La norma debe estar justificada por un interés general y ser el instrumento adecuado. Proporcionalidad debe contener la regulación imprescindible y no imponer más cargas de las necesarias. Seguridad jurídica debe ser coherente con el resto del ordenamiento, clara y predecible. Transparencia, permitir el acceso a la información y la participación en su elaboración. Y eficiencia, evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar el uso de los recursos públicos. Suena muy bien en teoría. Desde luego. La idea es que cualquier proyecto normativo incluya una memoria explicando cómo cumple estos principios. Se busca mejorar la calidad técnica y jurídica de las normas que se aprueban. Y parece que también busca más participación ciudadana en ese proceso de crear normas, el artículo 133. Sí, ese es otro punto fuerte y novedoso en su momento. Se exige, como regla general, una consulta pública previa antes incluso de empezar a redactar el borrador de una norma, anteproyecto de ley o proyecto de reglamento. Una consulta previa. ¿Para qué? Para recabar la opinión de los ciudadanos y organizaciones más representativas sobre los problemas que se pretenden solucionar con la norma, la necesidad y oportunidad de aprobarla, los objetivos que persigue y las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. Se publica en el portal web de la administración correspondiente. O sea, preguntar antes de empezar a escribir la ley. Exacto. Y luego, una vez que ya hay un texto redactado, también se prevén los trámites más clásicos de audiencia a los interesados, los directamente afectados, e información pública, para que opine cualquiera, también a través del portal web. Más transparencia, parece. Sí, y además se introduce la obligación de planificar la actividad normativa, con un plan anual normativo, artículo 132, que debe ser público y listar las iniciativas que se prevé aprobar ese año. Y también la obligación de realizar una evaluación ex post, artículo 130, periódica, de las normas ya en vigor, para comprobar si han cumplido sus objetivos y si sus costes y cargas estaban justificados. Intenta crear un ciclo de vida más racional y evaluado para la normativa. Muy interesante ese enfoque en la calidad y la evaluación de las normas. Entonces, resumiendo muchísimo, ¿cuál dirías que es el gran legado o la intención principal de la Ley 39/2015? Pues podríamos decir que intentó poner orden y, sobre todo, modernizar la sala de máquinas de la Administración Pública Española. Creó un marco común, o pretendió crearlo, para todas las administraciones, estatal, autonómica, local, de un impulso decisivo a la digitalización de los procedimientos y las relaciones. Sí, eso es evidente. Reforzó, al menos sobre el papel, derechos y garantías de ciudadanos y empresas en sus trámites, sistematizó las reglas sobre cómo deben ser los actos administrativos y cómo se pueden revisar, y como acabamos de ver, buscó mejorar la calidad y la transparencia en la elaboración de las leyes y reglamentos. Es como la gramática fundamental para entender cómo nos relacionamos con lo público hoy en día en España.
Clarísimo. La verdad es que hemos tocado muchos palos importantes de la ley. Y mirando hacia adelante, para dejar a nuestros oyentes pensando, ¿alguna reflexión final que esta ley nos suscite sobre la administración actual? Pues mira, creo que un punto interesante para darle una vuelta es la tensión permanente entre la ambición modernizadora y digitalizadora de la ley, que es innegable y positiva en muchos aspectos, y su aplicación real y equitativa en el día a día. ¿A qué te refieres? Que la ley establece un marco muy avanzado para la administración electrónica, la simplificación de trámites, la asistencia al ciudadano. Pero ¿hasta qué punto se traduce esto en una mejora tangible y accesible para todos? Pensemos en esa garantía de asistir a quien necesita ayuda con los medios electrónicos, artículo 12, o el derecho real a elegir canal para las personas físicas no obligadas, artículo 14.1. Ya. ¿Logra la Administración de verdad cerrar la brecha digital y evitar que la tecnología, que está pensada para facilitar, acabe siendo paradójicamente una barrera para ciertos colectivos, quizás los más vulnerables? Es la eterna pregunta sobre la distancia que a veces hay entre la ley escrita, por muy bien intencionada que sea, y la realidad administrativa cotidiana que viven las personas. Ahí queda eso. Pues sí, una reflexión muy pertinente. Muchas gracias por este análisis tan detallado. A ti. Ha sido un placer.